Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. A partir de ahora haremos una puesta a punto del ordenador para después empezar a instalar los programas que necesita Bitcoin. Vamos allá. Las dos primeras opciones son partiendo de un ordenador o portátil con Windows o Linux como sistema operativo principal e instalar directamente en el mismo sistema operativo los programas que necesita Bitcoin. Trabajaremos con los dos sistemas operativos y los que no conozcáis Linux veréis que a día de hoy es tan sencillo de utilizar como Windows. También existe la posibilidad de, partiendo de cualquiera de las dos, instalar VirtualBox para crear dentro del nuestro otro ordenador, en este caso un ordenador virtual. Las combinaciones posibles son 4. Windows dentro de Windows, Linux dentro de Windows, Windows dentro de Linux y Linux dentro de Linux. Y en el ordenador virtual instalaremos los programas de Bitcoin. Y por último está la opción de instalar el sistema operativo Linux en un disco duro externo. De esta manera no mezclaríamos los dos usos del ordenador. Esto es, por un lado tendríamos el sistema operativo principal del ordenador para el uso habitual, como lo hemos hecho siempre, y por el otro, totalmente separado del anterior, el sistema operativo Linux que utilizaríamos para Bitcoin. Aquí también tendríamos las dos posibilidades de instalar los programas en el mismo sistema operativo del disco duro, en este caso el externo, o de utilizar un ordenador virtual. En cuanto a VirtualBox, ¿por qué instalaríamos Bitcoin en ordenadores virtuales y no directamente sobre el sistema operativo principal? Porque con VirtualBox tendríamos dos ventajas adicionales. En caso de hacer algo incorrectamente, por un lado podremos rebobinar los pasos hasta un punto anterior al error y después seguir desde ahí. Y por otra parte tendremos la posibilidad de desechar los ordenadores virtuales y después de desinstalar el programa VirtualBox dejar el ordenador como estaba inicialmente, como si no hubiera pasado nada. Estos pasos son muy sencillos. Por contra, corregir los fallos en el sistema operativo principal es mucho más complicado. Resumiendo, con VirtualBox podremos hacer tantas pruebas como queramos sin tener miedo a desconfigurar nuestro ordenador. Indico la posibilidad de VirtualBox por las ventajas que ofrece, pero también porque una vez configurado, la instalación de los programas de Bitcoin tendrán exactamente los mismos pasos que si los hiciéramos en el sistema operativo principal, tanto en Windows como en Linux. Para decidir entre las opciones, primero hay que ver si nuestro ordenador reúne las características mínimas del ordenador para poder utilizar los ordenadores virtuales. Nuestro ordenador deberá tener un mínimo de 8 GB de RAM y 100 GB libres en el disco duro. Si no, no podremos elegir las opciones con los ordenadores virtuales. Vamos cómo averiguarlo. En el sistema operativo Windows, pulsamos el botón Inicio con el botón secundario y seleccionamos Sistema. Aquí aparece la memoria RAM que tiene nuestro ordenador. Este número tiene que ser de 8 GB o mayor, por lo que nuestro ordenador cumple con el mínimo de memoria RAM. Para ver el espacio libre en el disco duro, vamos al explorador de Windows y pulsando con el botón secundario en la unidad del disco duro nos aparece el espacio disponible. En este caso 999 GB, por lo que nuestro disco duro cumple con el mínimo de espacio disponible. En Linux, para ver la capacidad de la memoria RAM, vamos al terminal y escribimos sudo lshw y después la contraseña. Nos saldrá un listado bastante extenso. Son las características de nuestro ordenador. Miramos al inicio del listado donde aparece Memory y vemos que en nuestro caso el tamaño es de 8 GB, por lo tanto cumple con el mínimo. Para ver el espacio libre en disco duro, vamos al explorador de archivos y en la carpeta de usuario, después de hacer clic con el botón secundario, seleccionamos Propiedades. En este caso nos aparece que tenemos 31,7 GB libres, por lo que en este caso no cumple el mínimo necesario. Si el ordenador no cumple los mínimos para trabajar con ordenadores virtuales, solamente tendremos estas opciones. Este sería mi orden de preferencia. El primer puesto sería para la opción del disco duro externo
por las posibilidades que ofrece. Tendríamos nuestro ordenador intacto y paralelamente todo lo necesario para utilizar Bitcoin en el disco duro externo sin mezclar los dos sistemas. Esta opción sería por mucho la mejor frente a las otras dos, debido a que no alteraría el sistema operativo principal del ordenador. El segundo puesto sería para un ordenador con Linux, un sistema operativo seguro y estable. Y el tercer puesto sería para un ordenador con Windows, sistema operativo que no considero que sea ni seguro ni estable. En cambio, si nuestro ordenador sí cumple con los mínimos, yo personalmente descartaría estas opciones y este sería mi orden de preferencia. El primer puesto sería, de nuevo, para la opción del disco duro externo. El segundo puesto sería para el sistema operativo principal Linux, por las mismas razones que antes. Y el tercer puesto sería para el sistema operativo principal Windows, también por las mismas razones anteriores. En este caso, en términos de preferencia, las tres opciones estarían, digamos, cerca una de la otra, por lo que puede que el procedimiento ideal sea empezar probando con las opciones 2 o 3, según el caso, y después de que se haya decidido avanzar más en serio, pasar a la opción de disco duro externo. Por lo que respecta a los discos duros externos, hoy en día existen modelos muy económicos. Necesitaríamos uno con capacidad de 1 tera o lo que es lo mismo 1000 GB y preferiblemente USB 3.0 o mayor, con un precio aproximado de 50 euros. Considero que es una buena inversión para el que quiera aprender a utilizar Bitcoin de manera mínimamente seria. Además de las ventajas indicadas, también utilizaremos parte del disco para instalar un nodo completo de Bitcoin. Ya explicaremos qué es eso, lo cual nos ofrece mayor privacidad a nuestras transacciones. En cuanto a los sistemas operativos, considero que Linux es la mejor opción por ser más seguro y estable. Los grandes servidores utilizan este sistema operativo por esta razón. Además, está disponible en Internet gratuitamente. En cuanto a las configuraciones, debido a que muchos procesos son comunes, subdividiré los mismos e indicaré cuáles de ellos son necesarios y su orden en cada opción. Por ejemplo, para las opciones donde se instalarán los programas de Bitcoin directamente en el sistema operativo, sea Windows o Linux, no haría falta nada más. Los ordenadores ya estarían listos para empezar a instalar los programas de Bitcoin. El proceso A será instalar el programa VirtualBox en Windows. El proceso B será instalar el mismo programa pero en Linux. El proceso C será instalar un ordenador virtual que llevará el sistema operativo Windows. El proceso es el mismo en Windows que en Linux. El proceso D será la preparación de VirtualBox para instalar un ordenador virtual con el sistema operativo Linux. El proceso E será la instalación del sistema operativo Linux. Y el proceso F será la preparación del disco duro externo para instalar el sistema operativo Linux. Y estos serían los procesos y el orden de ejecución para cada opción. En los sucesivos vídeos veremos cada proceso. Saludos y hasta el próximo vídeo.